Damos gracias por todos los hermanos que están hoy. Damos gracias por su misericordia y su bondad sobre cada una de nuestras vidas. Y yo quisiera que continuáramos compartiendo la palabra del Señor y pudiéramos abrir el corazón para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Así que yo quiero invitarle para que usted pueda ir a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar en el libro de Juan, pero por un momento vamos a ir todavía a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 22. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Luego yo quiero invitarlo para que usted vaya al Evangelio de Juan y en el capítulo 1 se quede por un rato y luego vamos a ir al capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan. Estuvimos compartiendo la semana pasada acerca de que Cristo Jesús es el mensaje recibido de Dios. Amén. O más bien la semana antepasada, creo yo. La cuestión es que la última vez que estuve aquí compartí acerca de que Cristo Jesús es ese mensaje que nosotros hemos recibido de Dios. Y compartíamos también acerca de cómo nosotros debemos de escudriñar, debemos de examinar todo de manera cuidadosa. Porque hay un dicho que decía mi abuelo: no todo lo que brilla es oro. Y en tiempos en donde la gente tiene su corazón puesta en el oro, hay que tener mucho cuidado. Entonces es importante entender que no todo lo que oímos nosotros, lo que nos parece bueno, bonito o atractivo, es lo mejor. Amén. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y yo quisiera que entonces nos pusiéramos de pie para leer la palabra. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, yo quiero que demos lectura a esto que hemos estado leyendo por varias veces. Pero yo espero que sea Dios a través del Espíritu Santo estableciendo estas verdades en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, para que Él siga cambiándonos, transformándonos y haciendo esa obra que solamente Él puede hacer. La palabra de Dios dice... Yo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Y cuando habla de lo bueno es de lo genuino. Dice el versículo 22: absteneos de toda forma de mal. Puede sentarse. Absteneos de toda forma de mal. El domingo pasado o antepasado estuvimos compartiendo de que la palabra de Dios debemos de examinarla, no todo, o sea, todo mensaje que nosotros escuchamos de la palabra tenemos que examinarlo verdaderamente para saber si aquella palabra es una palabra de Dios o es una palabra del hombre. Es una palabra que debe de estar en armonía con el mensaje que Dios nos ha revelado a nosotros. No importa si es bonito, interesante, atractivo, de última moda el mensaje, pero si contradice de alguna manera y no está en armonía con lo que Dios nos ha revelado en su palabra, hermano, no debemos de aceptarlo. Simple y sencillamente así es. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. La palabra tiene que ser examinada para saber si esa palabra instruye, si consuela, si exhorta, si bendice, si edifica a la iglesia del Señor. Es doloroso decir esto muchas veces por palabras, por mensajes que se han dado en las iglesias. Hay iglesias que hoy no existen, están destruidas, se han dividido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que se recibió no fue una palabra de Dios, no instruyó, no edificó a nadie, no exhortó a nadie, no bendijo a nadie, sino que trajo destrucción sobre un pueblo, una reunión, una asamblea de cristianos. ¿Usted creería que el pastor está loco y que se está inventando esto? No, Señor. Es necesario que nosotros examinemos cuidadosamente el mensaje que se nos da, porque el mensaje o nos bendice
o nos maldice, nos edifica, nos construye a nosotros o nos arruina. Y es necesario que nosotros entonces lo hagamos. Pero ahora, dice la palabra que después de que nosotros hemos examinado, después de que hemos pasado la lupa por ahí para ver un poco más grande, más claro y poder entender, entonces tenemos que hacer algo también. Y el versículo 22, oiga lo que dice. Bueno, en el versículo 21 al final, dice que después de descuidar, después de escudriñar, de examinar, de estudiar, de meditar, de tomar el tiempo necesario para saber si aquello es así, nosotros debemos de hacer algo. Debemos de retener, pero ¿qué debemos de retener? Lo bueno. O sea que lo malo usted no es llamado a retener. Por eso es que yo le he dicho montones de veces, sin fines de veces, cualquier palabra que yo le dé aquí que no viene de Dios, que no es de Dios, que contradice la verdad revelada de Dios, dígala ahora mismo al basurero, porque no es de Dios, es mía. Y si es mía, no lo bendice a usted, no lo edifica a usted, no bendice a la iglesia, ¿amén? Pero entonces dice que si eso es bueno, ¿debe de qué? Debe de ser retenido. Y retener lo bueno es retener lo que es genuino, lo que armoniza de alguna manera con aquella verdad que Dios nos reveló. Me encanta un versículo que está allá en el libro de los Salmos, lo voy a leer para ustedes, aquí lo escribí. Es el Salmo 119, versículo 38. En la versión de la Biblia de las Américas dice: confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Confirma a tu siervo tu palabra. ¿Pero cuál palabra? ¿Cualquiera? No, dice la que inspire reverencia ¿por quién? Por Dios. La palabra que edifica, la palabra que bendice, la palabra que instruye, que exhorta y que consuela. Esa es de la palabra que está hablando. Ahora, cuando nosotros entonces estamos hablando de que debemos de retener lo bueno, ahora vean lo que dice el versículo 22. Absteneos de toda clase de mal. Si algo no armoniza con la verdad de Dios, eso que Dios nos ha revelado. ¿Y qué es el mensaje que Dios nos ha revelado a nosotros? ¿Cuál es? Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de redención. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús, el que nos ha sido revelado a nosotros. Entonces nosotros debemos de retener ese mensaje, pero entonces abstenernos de toda forma de mal. Todo aquel mensaje, toda aquella palabra que contradiga la palabra, que contradice lo que Dios nos ha revelado, que es el Evangelio, no podemos aceptarlo. Eso es lo que dice Pablo: absteneos de toda forma de mal. O sea que después de examinar nosotros si algo no es genuino, no debemos guardarlo. Pero si algo es genuino, pongámoslo en el corazón, atesorémoslo, pongámoslo ahí muy profundamente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de practicarlo, debemos de vivirlo, debemos de atesorarlo. Y si no, por lo contrario, refrenémonos de practicarlo y apartémonos de aquello que no nos bendice. Ahora vaya un momento al libro de Juan, capítulo 1. Ahora sí, vamos a estar en el Evangelio de Juan. Y es que, ¿cuál es ese mensaje revelado de Dios? No es otro más que el Evangelio. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias. Ahora, ¿por qué buenas noticias? ¿Por qué buenas noticias? Podríamos decir que aquí haya alguno que no necesite de esa buena noticia porque nunca ha pecado, porque nunca ha cometido un error, porque nunca se ha equivocado, porque nunca le ha fallado a Dios, porque tiene el cielo ganado desde el día en que nació. No. Cuando Pablo nos habla a nosotros en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 8, ¿qué nos dice? Nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿cómo dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Entonces, definitivamente, todos necesitamos de una buena noticia en cuanto a esa situación en nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque, y vamos a ir, yo voy a ir buscando el libro de Juan para seguir compartiendo, y en el capítulo 1,
Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque ese mensaje que nosotros necesitamos, ese mensaje que ha sido revelado, ese mensaje que Dios nos enseña, es el mensaje de Cristo Jesús, el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día para perdonar sus pecados y los míos. Si usted no encuentra en esta noticia una que sea buena, no sé cuál encontrará. Porque la mejor noticia para nosotros es saber que hay perdón de pecados. El salmista decía, qué bueno saber que hay perdón de pecados. De esa manera Dios es reverenciado. Qué bueno es saber que tenemos alguien que perdona nuestros pecados. Porque cuando hablamos de eso, no podemos hablar de algo como que nosotros podamos hacer, sino de algo que alguien ha hecho por nosotros. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, mire lo que dice el versículo 12. Y yo quiero compartir hoy acerca de la oferta de Dios para su vida. La oferta de Dios para su vida. Dentro de una semana cumplo años. No se lo estoy diciendo para que me cante cumpleaños. No se lo estoy diciendo para que me mande un regalo, no, nada por el estilo, ni mucho menos para que hagamos una fiesta porque no estamos en tiempo. Pero se lo digo porque ya me lo recordaron. De las tiendas me mandan tarjetas y me dicen, felicidades. Qué bueno que son, le damos un 25% o le damos $25 de oferta y me ofrecen esas cosas, ¿verdad? Porque saben que se aproxima ese día y entonces me dan eso. Y dirán, el pastor se va a ir de compras. Definitivamente, miren, me mandaron $25 para que yo vaya a la tienda y compre cualquier cosa y entonces redima de alguna manera esos $25. Y yo lo guardé aquí, no que piense ir, pero por cualquier cosa. Entonces, está con el mensaje, ¿no? Es la oferta de Dios. Es algo que me están a mí exigiendo a que yo vaya a la tienda y les deje dinero. No. Me están exigiendo a que yo vaya al internet y haga una buena compra porque es mi cumpleaños y yo me voy a autobendecir grandemente. No. Es simplemente ¿qué? Una oferta. Cuando nos ponen por ahí y nos mandan en el periódico el ofrecimiento de la oferta y nos dicen tienen un 75% aún por encima de aquellas cosas, aquellos artículos que han sido rebajados. Y usted dice, ¿qué? Es muy bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué camisa, qué camiseta, qué pantalón, qué es pantalón? ¿Verdad que sí? Pero nos llevan de la mano, nos agarran del cuello, nos exigen a nosotros. No, es simple y sencillamente una oferta que nos están haciendo. ¿Amén? Ok, mira lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice la palabra de Dios, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Dice que a los que ¿qué? ¿Quiénes son los que tienen el derecho? ¿Quiénes son los que pueden llegar a ser hijos de Dios? ¿Todos? Oh, definitivo. Todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice ahí mismo en ese libro, en el capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera que amó Dios a unos cuantos, amó a los ticos solamente o a los catrachos, o solamente a los mexicanos o a los chapines. Ah, ¿qué pasó? ¿O amó solamente a los brasileños? ¿O solamente a los salvadoreños? ¿O solamente a los cubanos? Dice, porque de tal manera amó Dios a quién.
Amó Dios al mundo. El ofrecimiento de Dios es para todos. La oferta de Dios es para todos. Pero la palabra de Dios nos dice bien claro ahí, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que una es la oferta de Dios, pero otra es la respuesta de los hombres. ¿Amén? Yo le puedo ofrecer a usted cualquier cosa, pero usted tiene que responder. Yo le puedo ofrecer a usted cualquier cosa, pero usted tiene que responder de manera favorable o desfavorable a la oferta mía. ¿Verdad que sí? Me mandaron todas estas cosas porque es mi cumpleaños, pero yo soy el que decido si voy a la tienda para redimir esos $25 de aquí o aquellos $15 de allá. Yo soy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hombres deben de responder. ¿Y a qué debemos de responder nosotros? Al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el ofrecimiento de Dios para todo el mundo. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el ofrecimiento de Dios es para todos, pero el hombre debe de responder. Es la oferta de salvación, pero es una oferta de manera gratuita. Vea que ahí dice, pero a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? En la Reina Valera utiliza una palabra, les dice, les dio potestad. La Biblia de las Américas dice derecho, les dio derecho. Otras dicen les dio autoridad. Dios nos da a nosotros la salvación de manera gratuita. O sea, no es algo de nosotros, no es algo que nosotros podemos obtener por medio de nuestras capacidades o habilidades o nuestros medios, sino que es algo que recibimos de Dios, es un regalo. Y ese regalo lo aceptamos o lo rechazamos. Ahora, cuando nos dan a nosotros un regalo, entonces es algo por lo que no tenemos que hacer nada. Nada más que aceptar o rechazar. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando entonces de algo en lo que yo no medía de alguna manera ningún esfuerzo de mi parte. Yo tengo solamente que aceptarlo o rechazarlo. Y ese es el mensaje del Evangelio de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios. Pero ese regalo es para qué, dice la Biblia, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de qué. ¿Qué dice la Biblia de Reina Valera? Nos dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Entonces quiere decir que la oferta es para llegar a ser ¿qué? La oferta es para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Ahora, cuando entonces estamos hablando y la palabra de Dios dice que lo que nos ofrece es para que lleguemos a ser, quiere decir que todavía no somos. ¿Verdad que así es? Si yo tengo que aceptar algo para llegar a ser, es que todavía no he llegado a ser, no lo soy. Por eso hay algunas personas que nos enseñan, o aún desde pequeños recuerdo nos han sido enseñados a nosotros de que todas las personas pueden ser salvas, de que todos somos salvos. Pero déjeme decirle, mire lo que dice el versículo 9, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo de Juan, capítulo 1 de Juan dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era esa luz verdadera? Y recordemos que la palabra de Dios, Juan cuando está escribiendo esto, está hablando primero también de Juan el Bautista. De Juan el Bautista estaba hablando anteriormente. Pero ahí en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera. ¿Cuál es la luz verdadera? La luz verdadera es Cristo Jesús. Y aquella luz verdadera dice que alumbra. ¿A quién alumbra? ¿A unos cuantos? Como dije, a los catrachos, pero a los dominicos no, a los ticos sí, a los colombianos no, a los europeos sí, a los chinos no. No, es una luz que alumbra ¿a quién? A todo hombre.
a todo hombre. O sea, la oferta de Dios es para todos. Todos podemos llegar a ser participantes de alguna manera de la naturaleza de Dios. O sea, ser parte de la familia de Dios. Pero hay una condición. Yo quiero que usted vea un momentito. No pierda de vista esa palabra, pero vaya un momentito conmigo a Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro, luego nos vamos a regresar ahí a Primera de Juan donde estamos. Pero en Primera de Pedro, en el capítulo 1, me encanta esta palabra, oiga que dice, voy a leer desde Primera de Pedro, ¿sí? Desde el capítulo 1, en versículo 4. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Yo estoy leyendo, recuerden que tengo la Biblia de las Américas. Pero voy a leer en Reina Valera. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando usted lee desde antes, en el versículo 2 nos está hablando de Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, nada es nuestro. La salvación es un regalo. No tenemos que trabajar para obtenerla. Es algo que nos es dado a nosotros. Pero dice, nos han sido dadas. ¿Por quién? Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, y cuando habla de cuales está hablando de la gloria y de la excelencia. Y dice que entonces por medio de la gloria y de la excelencia nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Y esas promesas nos las ha dado a nosotros. Entonces, ¿para qué dice? Véanlo ahí. Para que por ellas llegaseis a ser, oye lo que dice otra vez, llegaseis a ser. O sea que aquellos a los cuales el apóstol Pedro les estaba hablando antes no eran. Cuando usted encuentra la palabra que escribe Pablo a los Efesios, les dice que ellos eran antes como trapos de ¿qué? De inmundicia. Ellos estaban muertos en delitos y pecados. No había vida en ellos. Pero ellos llegaron a ser a través de la fe en Cristo Jesús. Y Pedro ahora mismo está diciendo para que llegaseis a ser participantes de ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Nosotros, usted y yo, hermano, no podemos ser participantes, no podemos llegar a ser participantes de la naturaleza de Dios si no es a través de la obra de Cristo Jesús. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo bien establecido en nuestro corazón. Usted no puede olvidar eso. Definitivamente, la única manera a través de la cual nosotros lo hacemos es a través de la fe. ¿Pero la fe en quién?
La fe en Cristo Jesús. Entonces la oferta es para todos, pero no todos se salvan. ¿Por qué? Porque vimos que en el versículo 9 del capítulo 1 de Juan dice que la luz verdadera, esa luz vino al mundo y alumbra ¿a quién? Alumbra a todo hombre, sí. Dios le ofrece la salvación a todos, pero solamente los que creen en Jesús, que es esa luz verdadera, y en su obra de redención, es que se salvan. El ofrecimiento de Dios es para ti. El ofrecimiento de Dios es para mí. No tenemos que hacer nada, solamente recibirlo. Es un regalo. Pero va a ser nuestro. Nosotros vamos a ser participantes de esa naturaleza de Dios. Y vamos a llegar a ser hijos de Dios hasta que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? De la fe en Cristo Jesús. Entonces los hombres, todos los seres humanos, deben de responder a Dios en fe al ofrecimiento de Dios para sus vidas. Por eso es que ahí en versículo 12 nos dice, pero a todos los que le ¿qué? Pero a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio la potestad. ¿Pero a quiénes? A los que le recibieron. Puedes estar en la iglesia toda la vida si quieres. Puedes estar en la banca escuchando toda la vida si quieres. Pero si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, no has llegado a ser hijo de Dios. ¿Cuántos de los que tal vez me están escuchando han escuchado el mensaje de parte de otras personas? ¿A cuántos se les ha hablado de Cristo Jesús una y otra vez y han dicho, hoy no, mañana tal vez? No es para mí, han escuchado. La oferta es para ellos también. No los ha excluido. Ellos se han excluido solamente a ellos mismos. Cuando han rechazado la oferta, cuando han decidido decir, no, todavía no. Quiere decir que entonces no han llegado a ser. No importa la religión en la que nosotros nazcamos. Si todavía no hemos respondido en fe, si todavía no hemos aceptado el ofrecimiento de Dios, y el ofrecimiento simple y sencillo de Dios es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Y si tú no aceptas, si no respondes en fe, simple y sencillamente no has llegado a ser hijo de Dios. No se engañe, amigo mío. No importa la religión en la que usted ha estado. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón como el Señor de su vida, usted tiene algo todavía por hacer. Y el Señor hoy le hará a usted la oferta. Le hace el ofrecimiento. Usted responderá. Es necesario creer en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Me llama la atención cuando estaba estudiando esto y me decía que Juan utiliza esta palabra creer. Dice a los que creen. Utiliza el verbo creer 98 veces más que todos los otros 3 evangelios juntos. Si usted quiere saber que eso es así, vaya, lo invito, léase todo el evangelio y vaya contando, vaya anotando todas las veces que Juan usa el verbo creer. Ese verbo lo utiliza 98 veces más, lo encontramos 98 veces más que en todos los otros 3 evangelios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que simple y sencillamente es necesario creer. La fe es la salvación es el ofrecimiento de Dios y usted y yo debemos de responder en fe, creyendo. Ahora, cuando hablamos de creer, estamos hablando de lealtad, pero una lealtad constante y permanente ¿hacia quién? Hacia Cristo. ¿Cuántos tal vez han escuchado el evangelio cuando eran jóvenes? Papá y mamá los llevaban de la mano cuando eran niños y visitaban la iglesia, pero han dejado de caminar. Y ya no caminan con Cristo. Se han retirado, se alejaron de la congregación, se alejaron de la iglesia, se alejaron en su relación con Dios. Y ya no caminan con el Señor. ¿Es creer eso en Cristo? No.
Porque creer es ser leal de manera constante y, como dice, permanente. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Un ejemplo de eso sería ese. ¿Dónde nació el hijo pródigo? ¿Con quién estuvo el hijo pródigo? ¿Con quién se crió el hijo pródigo? ¿Y qué recibió el hijo pródigo? Fueron bendiciones, estuvo en la casa de su padre, ¿verdad que sí todo el tiempo? Papá nunca lo echó de la casa. Papá nunca le prohibió que no comiera de la casa. Papá nunca le puso un pie encima. Papá siempre lo bendijo, papá siempre lo amó, papá siempre lo cuidó, papá siempre estuvo ahí. Pero él solito tomó la decisión un día ¿de qué? De irse de la casa de su padre. Decidió darle la espalda a su padre. Fue e hizo lo que él quiso. Vivió, experimentó, gastó toda la parte de la herencia que el padre aún le había dado. Tal vez ni siquiera, dígame una cosa, tenía el padre que darle la parte de la herencia al hijo. Tenía que hacerlo. Era una exigencia. Pero se la dio. La gastó. Y allá donde la gastó, cuando volvió en sí, cuando se dio cuenta, entendió que él no había sido leal. No había sido leal. No había sido constante ni permanente lealmente en su relación aquí. En su relación con su papá. Pero sobre todo en su relación con Dios. Y entendió que había pecado. Y volvió. Hoy tal vez me están escuchando muchas personas que han caminado cuando niños los llevaron, cuando jóvenes fueron, estuvieron aún en el grupo de jóvenes, estuvieron en el equipo de drama, participaron, ayudaron, sirvieron, hicieron muchas cosas, pero hoy han estado alejados del Señor. Déjeme decirle, la invitación para usted hoy es vuelva, como el hijo pródigo, a la casa de su padre. Dios le ofrece a usted, pero usted tiene que responder. Y es necesario que nosotros creamos. Y creer es caminar constantemente con Dios. Vaya al capítulo 6. Y en el capítulo 6 de ese mismo libro, yo quiero llevarles al siguiente punto. Y es que el siguiente punto, hermanos, es que el Evangelio, óigame bien, lo que nos muestra es la soberanía de Dios. De alguna manera lo que hemos estado hablando confirma esto. Y en el capítulo 6, la palabra de Dios nos enseña, es un capítulo bastante largo, son cerca de 71 versículos. Cuando usted se lo lee desde el principio, se da cuenta de que es cuando Jesús alimenta a aquellas 5,000 personas con 5 panes y con 2 peces. Y todavía al final dice que sobran 12 canastas, llenan 12 canastas con los pedazos que sobran del pan. Fue una situación tremenda, Dios bendijo, fue un milagro grande, pero después de eso Jesús se va. Las multitudes lo siguen a él y es el capítulo en donde Juan nos narra a nosotros a Jesús como el pan de vida. Aquel pan que descendió del cielo y que nos da vida. Déjeme decirle, hermano, y vaya al versículo 44. Oiga lo que dice la palabra. Dice, nadie puede venir a mí. Juan 44, perdón. Dice, exacto, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae, ¿quién? ¿Quién está hablando? Jesús. Y Jesús está diciendo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. El Padre, si no lo trae, el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, Dios es el que inicia esta relación
con la humanidad, con el hombre. Pero es una relación que Dios inicia de manera condicional. ¿Qué dice? Si el Padre ¿qué? Si el Padre no lo trae. Es condicional, ¿por qué? Porque el hombre tiene que responder con fe o con incredulidad. El hombre tiene que responder con aceptación o con rechazo. Es condicional, ¿por qué? Porque es un ofrecimiento. Porque la soberanía de Dios, óigame bien, es un ofrecimiento. Dios lo está ofreciendo. Yo quiero pedirle a Héctor que me espere solamente ahí unos minutitos, porque yo quiero terminar con esto. Dentro de esa soberanía, la iniciativa es de Dios y no del hombre. Cuando Dios nos da el Evangelio, es una iniciativa de Él. A veces nosotros pensamos que la iniciativa es de nosotros, y aún nosotros a veces decimos, es que cuando yo encontré a Cristo, es que cuando yo encontré al Señor, y se nos olvida que es lo contrario. ¿Quién fue el que nos encontró a nosotros? Él fue el que nos encontró. Cuando usted lee la palabra desde el capítulo 3 del Génesis, el Señor le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Quién andaba buscando a quién? ¿No era que más bien uno era el que se andaba escondiendo del otro? ¿Por qué nosotros decimos cuando yo encontré al Señor? La iniciativa siempre es del Señor. Y el Señor siempre va a buscar al hombre. Ahí el hombre había caído en su pecado. Y podemos decir, se cumple Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con ese hombre, que aún él siendo pecador, habiendo pecado, se acerca a él. Y eso es lo que Dios ha hecho y hace con cada uno de nosotros. Él se acerca. O sea que desde el Edén el Señor se acerca a nosotros. Nosotros no podemos venir al Señor a menos que el Padre nos envíe. Dios nos revela a nosotros, nos alumbra, porque Él alumbra. Y eso se refiere a la revelación sobrenatural divina de Dios. Viene sobre cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que decidimos si aceptamos o rechazamos. Como la oveja perdida, ¿recuerdan? ¿Quién fue a buscar a quién? Y abandonó a quién para ir a buscar a cuál. Dejó a las 99 y se fue por las número 100. Lo que nos muestra es la iniciativa de Dios siempre. Y la respuesta del hombre también. Dios te ofrece, pero tú tienes que responder. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el capítulo 16 de Juan, de que es Dios a través del Espíritu Santo el que abre el corazón de nosotros los hombres. Él dice, cuando venga, los convencerá a ustedes, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Él, el Espíritu Santo, es el que entonces, óigame bien, nos convence a nosotros totalmente siempre. La iniciativa va a ser de Dios. Y para ir terminando, vaya a un versículo que está en, porque tengo que ir, que si no me quedo aquí un buen rato más. Así les soy sincero. Hebreos, capítulo 1, para ir terminando. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Yo voy a leer desde el versículo 1. Hebreos 1, desde el versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas, lo que hemos estado hablando. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado ¿por quién? Nos ha hablado por el Hijo. El mensaje revelado de Dios a través de la profecía es Cristo Jesús. Ese es. Dice,
quien constituyó heredero de todo, no solamente unas cosas, sino de todo. Por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, hablando de la divinidad de ese Cristo. Dice que aún todo el universo fue creado. Y en el versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Otra vez, ¿quién fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados? Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Evangelio. Dice, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios le hablaba al pueblo a través de los profetas, pero ahora le habla a toda la humanidad, no solamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ese es el Jesús. Ese es el Evangelio. Y ese es el ofrecimiento de Dios para usted y para mí. ¿Queremos llegar a ser hijos de Dios? Ok. Entonces, para llegar a ser hijos de Dios, debemos de aceptar o rechazar el ofrecimiento de Dios. La oferta de Dios para tu vida, y es para todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Si tú me estás escuchando en este mismo momento, no estás aquí, pero allá donde quiera que estés, quiero decirte, la oferta de Dios para tu vida es Cristo Jesús. Y hoy puedes aceptar o rechazar, responder en fe o incredulidad al mensaje del Evangelio. En la soberanía de Dios, Él toma la iniciativa, envía a Jesús a morir al Calvario por ti. Pero tú eres el que condicionas la soberanía de Dios de alguna manera con tu respuesta. O recibes o rechazas. El Señor está hablando a tu corazón hoy. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu reacción? ¿Responderás con fe o responderás con incredulidad? ¿Seguirás dudando de Cristo Jesús? Porque hoy se abren, se levantan voces cada día que contradicen más y más el mensaje del Evangelio. Pero está en ti. Es la respuesta tuya. O aceptas o rechazas. En el capítulo 6 del libro de Juan, ¿sabe que cuando Jesús les dijo a todos los discípulos que Él era el pan de vida, fue un mensaje que no pudo ser digerido muy bien? No lo entendieron muy bien y no fue aceptado muy bien por muchos. Y la Biblia dice que aún muchos de sus discípulos le dieron la espalda en ese momento. Por lo cual Jesús se volvió a los 12 y les dijo: ¿quieren ustedes irse también, así como esos que se acaban de ir? Y hubo uno que levantó su voz. Ese fue Pedro. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Inmediatamente él mismo respondió y dijo: tú tienes palabras de vida eterna. El único que tiene palabras de vida eterna es el Señor. El ofrecimiento de Dios para tu vida es salvación. Pero tú hoy lo aceptas o lo rechazas. Ese es el Evangelio. Tal vez te has dado el lujo de rechazar por muchos años. Tal vez te has apartado, te has ido de la casa de tu padre, has sido aquella oveja extraviada, fuera del redil. Déjame decirte, siempre la iniciativa ha sido de Dios volver a encontrarse contigo. Y te busca una y otra vez. Pero tú eres el que respondes. Y yo te animo para que en este día, antes de irnos de este lugar, respondas en fe al llamado de Dios a tu vida.
hemos fallado el blanco de Dios. Estamos en rebelión contra nuestro Dios. El único que ha puesto paz